las huelgas universitarias fueron bastante importantes. Entonces para estar viajando realmente era bastante complicado y bueno, ese año me acuerdo que tomamos la decisión de dejar un poco de lado ese primer año, pero a veces las cosas tienen casualidades y suerte, ¿no? Cuando uno lo busca a veces sin querer lo encuentra. Éramos más de 200 alumnos en un salón, como suele pasar en un primer año en una facultad. ¿Qué tipo de salón era? No. O sea, salón chico o salón grande como hay hoy en día. Era una sala grande que se ve que había sido de internación del ex hospital, y era una sala que se entraba en el pasillo, era una sala enorme. Entramos 200 apretaditos y el profesor quedaba un poco arrinconado. Llegué a tener al profesor Washington Reyes Abadí, uno de los historiadores, llegué a tener de profesor a él, que es uno de los buenos recuerdos en ese primer año, un gran escritor del libro de historia, y falleció no hace tanto tiempo. Y bueno, en ese salón, da la casualidad que estaba sentado y la persona que estaba adelante comenta: alguien quiere ir a hacer, trabajaba en radio ya, en una radio AM de Montevideo, y comenta si queríamos hacer una conversación de recreo de 5 minutos, si queríamos hacer algo en radio, pero más bien el programa de radio estaba buscando a algún chico que fuera, llevara publicidad para poder, y que empezara su primera experiencia. Bueno, lo dijimos con un amigo que vive de Aguas Corrientes y nos fuimos los dos. Yo recuerdo precisamente el primer día que fuimos a ese programa como invitados, nos presentaron un poquito para que nosotros viéramos cómo era, y recuerdo que por arriba la mesa estaba muy tranquilo, pero por abajo era un temblareal, las rodillas se pegaban una con otra, porque yo creo que más que con el susto era la emoción de hacer algo que uno quería hacer, ¿no? Y el otro amigo no quiso saber nada, me dejó a mí en ese camino de la radio, y estuve en ese programa deportivo que era los sábados en la 28, en la CX28 en Parcial, prácticamente entre 12 y 13 años, sí, por no decir 14 prácticamente. Allí en ese programa que bueno, era los sábados, y realmente era un programa interesante, y entre medio uno va haciendo un montón de cosas, pero lo que uno más adquiere es experiencia. Pero a su vez, uno también desea hacer otras cosas en la ciudad donde vive, en ese caso seguía viviendo en Santa Lucía. Otro amigo que estaba empezando a estudiar Ciencia de la Comunicación, me dice: si ponemos una radio y planteamos proyectos a las radios formales, a la radio formal en ese momento que estaba en Santa Lucía, creo que sigue siendo la única. Y ¿En dónde? En Santa Lucía. En Santa Lucía, la FM 90. Sí, 90.1 creo que es. Bueno, ni bolilla que nos dieron, por eso que te decía al principio, ¿no? Creo, a la larga, verlo. Nosotros como chiquilín simplemente uno se calentaba un poco porque el proyecto quedaba ahí, lo tiraban para el costado y lo dejaban. Entonces nos dice un día: ¿y si ponemos hacemos nuestra propia radio? Para mí era totalmente nuevo. Dice: mandamos a hacer los equipos a Montevideo, tenemos una frecuencia, las radios son ilegales. Estamos en un momento, yo hoy te decía, fue en realidad entre el 98, 99 y 2000. Ahora relacioné más el año de que era. Las radios eran totalmente ilegales, no había vuelta. Es decir, había proyectos de ley por todos lados, pero cuando venía la USEC, lo que es la USEC ahora, no era la USEC exactamente, venía y te sacaba todos los equipos, todo, hasta el micrófono, hasta la radio si era tuya, ese grabador que está ahí, que usábamos un equipo que él tenía su boleta de compra, no, se llevaba todo. Sí, no llevaban la silla porque de repente no entraba. Pero si te agarraban transmitiendo en el día, especialmente en el día que podían venir con una orden de allanamiento, como le pasó a otras radios locales de allí de Santa Lucía, por eso el título de clandestina, porque realmente era clandestina, ¿no? Nosotros teníamos un método que era bajar y subir la antena cuando transmitíamos. Y aparte algo muy gracioso, porque estamos en un galpón del fondo de la casa de la madre de este amigo, ¿no? Que era hijo único. Bueno, la madre, estuvimos prácticamente 2 años haciendo programas viernes, sábado y domingo. Nunca se enteró que hubo en la radio, jamás se enteró, porque era una mesa de ping-pong que cuando desarmamos todo quedaba el caño de los micrófonos y la mesa de ping-pong, y fue más, jugábamos al ping-pong muchas veces. Sí. En el día no decía nada, y como la señora se iba a acostar temprano, nosotros armábamos todo el equipo, transmitíamos radio y nunca se enteró, yo creo, no sé, con los años el hijo le habrá contado que tuvo una radio clandestina en el fondo por un par de años, y bueno, subíamos la antena y daba el alcance para tener la frecuencia para toda la ciudad, transmitíamos y después prácticamente de madrugada la volvíamos a bajar para no asumir ningún riesgo, y bueno, y así lo tuvimos años la radio, con un transmisor que era un transmisor casero, pero que funcionaba bien, y con una consola de sonido que era casi una caja de zapatos de madera con unas perillas que era increíble. Y así sacábamos la radio con
pero con un amor bárbaro, por cierto. Hasta que vino la UC y se llevó todo. No, en ese caso fue otros chicos que se embalearon por nosotros, empezaron a hacer un programa y después quisieron tener su radio propia. Pero no, transmitían de día todo un día, vinieron, se llevaron todo. Nosotros nunca nos llevaron nada. Los equipos, vas a saber por dónde andan, se vendieron, después que no tuvimos más tiempo para hacerla. Pero digo, también lo romántico de ese momento, y cómo para querer hacer algo propio, porque eran programas que nosotros hacíamos, y hacíamos algunos nosotros, otros amigos hacían algunos programas musicales, que no sabían que no iban a poder hacerlo en algo comercial, porque no les iban a dar bolilla, porque no iban a poder vender una publicidad. Nunca tuvimos una publicidad, por cierto, siempre lo hacíamos a pulmón, pero era una regla nuestra, ¿no? Y siempre aspirando, más allá de que estamos avalados por AMAR, que era la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que tenía sede en Montevideo, y siempre abogando porque esas radios se legalizaran o tuvieran algún tipo de legalización. Lo cierto es que por el periodo que nosotros tuvimos jamás tuvieron legalización, y bueno, siempre trabajamos en la clandestinidad. Se llamaba La Arveja Clandestina, en el 107.3, alguno por ahí la recordará que lo habrá escuchado. Hacíamos muchísimas cosas, llegamos a dar radioteatros, hacíamos actuación, nos sacamos el gusto de hacer un montón de cosas, nos divertíamos por sobre todas las cosas, pero haciéndolo con un nivel de programa que luego de unos años veíamos que muchas de esas ideas que nosotros las hicimos casi tontamente, las veíamos en programas exitosos de radio de Montevideo. Es decir, prácticamente las mismas formas de hacer la radio, las veíamos que a veces comercialmente tenían más éxito en una radio de Montevideo, y los otros tal vez fueron un poquito adelantados a la misma cosa, en un medio mucho más chiquito, pero que la idea era la misma, si vamos a caso. Sí. Y bueno, este tema de clandestinidad sigue sucediendo. Estos últimos años, yo te comenté alguna radio comunitaria ficticia o trucha o clandestina, como quiera llamarlo, aquí en la ciudad de San José han sido sacadas. Había una cerca de acá del liceo o de la radio tipo, como quiera decirlo, la sacaron y al tiempo después le pusieron otro nombre a la radio, Radio X, la sacaron, le pusieron Radio Y, y hoy sigue. Bueno, y hasta que la agarre la UC la saque vuelta, porque de acuerdo a la información de UC, dice que la Asociación Civil Timbó, o sea, Radio Timbó de acá, es prácticamente la única autorizada, esa segurísima, si no, no estaríamos acá. Y bueno, y recién Daniel Barreiro, que es el coordinador, un poco responsable acá, decía, mira, si yo o nadie venimos a poner la cadena nacional, vamos a tener un problemón. Tenemos que poner la cadena nacional, que es el viernes a las 20 horas, que van a hablar de turismo, la cadena nacional del gobierno. Nos puede gustar o no, pero tenemos la obligación de poner la radio. Si no, nos jode la UCEB y bueno. Como es, la cosa es que es simple, la radio Timbó está habilitada y autorizada, hay una que no estoy segurísima, no estoy seguro, y las restantes sí, son truchas. Si vos has agarrado algunas 100 y algo, no sé cuánto, es trucha. Claro, claro, lo que pasa es que en esto de la comunicación, sea en la radio, hay que tener responsabilidad cuando se tiene un micrófono adelante. La ley de prensa no protege a nadie, no protege a nadie de los medios de comunicación. Nosotros podemos estar